Incluso se hablaba de que Pedro Castillo, el presidente, podía anular el indulto dado por Pedro Pablo Kuczynski. ¿Qué nos dice finalmente la Constitución? ¿Un presidente puede enmendar lo dado por otro presidente que lo hizo dentro de su facultad? ¿Esto es posible? No, no es posible. Respecto a el fallo del Tribunal Constitucional a favor de Alberto Fujimori, es decir, este habeas corpus presentado que va a restituirle esta gracia otorgada por el expresidente Pedro Pablo Kuczynski, que le va a permitir finalmente, en resumen, estar en libertad. Es lo que va a pasar. Entiendo así. Luego se van a ver los temas a nivel internacional, es más que seguro, pero lo cierto es que va a salir en libertad en los próximos días. Sobre este tema, justamente, estamos con el expresidente del Tribunal Constitucional, el doctor Carlos Messía, para hablar respecto a lo que la Corte nos ha mencionado, la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que ha dado plazo al Perú para remitir observaciones por el fallo del Tribunal Constitucional a favor de Alberto Fujimori. Doctor Messía, bienvenido, exitosa. Gracias por la comunicación. Buenos días, señor Escudero, a sus órdenes. Finalmente, ¿cómo tomar ello? Es decir, hemos conocido por parte de una voz del viceministro Juan Carrasco de Justicia que el Perú, el país o el gobierno va a esperar finalmente la resolución, que esto se haga oficial, no la excarcelación de Alberto Fujimori, para actuar finalmente frente a una Corte Interamericana. Pero ya la Corte Interamericana le pone un plazo al Perú. ¿Cómo interpretar ello? ¿Son cosas en paralelo? ¿Hablamos de lo mismo? ¿Cómo se ve este tema, doctor Messía? Creo que lo que pasa es que la Corte Interamericana ha adelantado el pedido sin tener conocimiento, que los magistrados solo han votado por la potencia, pero que ahora falta que hagan sus votos singulares. Y para que hagan los votos singulares se necesita, por reglamento del Tribunal Constitucional, un plazo de, si no me equivoco, 7 o 10 días, y que esto estaría venciendo el 28 de marzo. Entonces, la Corte está pidiendo que el Perú haga sus observaciones el 25, y nos parece que eso no va a poder ser, porque para esa fecha es probable que los votos de los magistrados todavía no estén publicados ni la propia sentencia, ¿no? Es decir, o sea, se tiene que individualizar. Yo entiendo que no va a cambiar, digamos, se conoce ya la decisión, no, pero que se tiene que conocer de forma individual el voto de cada uno de los integrantes del Tribunal Constitucional. Sí, ¿por qué es que cada uno ha votado en el sentido que votó? El argumento, claro, está claro. Para finalmente ha sido un voto dirimente, se va a tener que ver todo esto para que la población también pueda saber, porque eso se va a hacer público. Entonces, pero digamos, ¿cuál es el nivel de coordinación finalmente? Porque, digamos, la Corte Interamericana de Derechos Humanos da un plazo al país, pero como usted nos menciona, desconociendo los plazos que se manejan acá mismo a razón del Tribunal Constitucional. Ahora, ¿qué va a pasar finalmente si dentro de lo que ha pedido la Corte Interamericana, el Perú, por obvias razones, como usted lo expresa, no puede cumplir con dar esa información? Hay una extensión del plazo. Sí, seguramente que el Perú le explicará y pedirá una extensión del plazo, y la Corte se lo va a conceder. Ahora, yo escuchaba y leía, por ejemplo, respecto a, finalmente, si la Corte Interamericana de Derechos Humanos tiene, digamos, una evaluación, porque, por ejemplo, Alberto Fujimori ha sido sentenciado por ser autor mediato de estos crímenes en Barrios Altos y La Cantuta, que entiendo ante el derecho internacional son calificados como delitos de lesa humanidad, pero que en Perú como tal no, porque, digamos, en Perú no hay el delito como tal de lesa humanidad, pero, digamos, visto a nivel internacional sí lo son. Ahora, es por ello que la Corte Interamericana tiene justamente la decisión de evaluar este fallo finalmente del tribunal. No, la Corte en verdad no lo ha calificado como grave, como delito de lesa humanidad, sino como graves violaciones a los derechos humanos, que, digamos, es una nueva figura en el derecho internacional, pero que, digamos, las consecuencias jurídicas prácticamente son las mismas, en el sentido que, digamos, no gozan de las leyes de amnistía, en fin.
Pero lo que se abre a partir de ahora, que es un nuevo capítulo, es una serie de posibles escenarios. La Corte Interamericana podría tal vez decir que el Perú anule el fallo, la propia Corte podría decir que el fallo no tiene efectos, como ya sucedió en el caso de la ley de amnistía contra los responsables de los crímenes de Barrios Altos y La Cantuta, donde el tribunal, cuando el año 95 el Congreso dio una ley, la Corte Suprema declaró que no tenía efecto. Puede suceder también esta vez que la Corte diga que no tiene efecto, o también podría suceder que simplemente hable de reparaciones, de indemnizaciones, ¿no? Y que pueda dejar el fallo tal como está. Cuando habla de que el Perú alcance sus observaciones, lo que quiere la Corte Interamericana es que el Estado peruano le diga qué es lo que ha sucedido, cómo ha votado y qué es más o menos lo que el Estado peruano propone o entiende. Y aquí sí que se plantea un problema porque, digamos, los funcionarios del gobierno, principalmente el canciller Landa y el primer ministro Torres, ya han adelantado opinión en el sentido de que no están de acuerdo con el fallo. Y el problema es que justamente ellos son los que van a tener que defender la posición del Tribunal Constitucional. Claro, porque la Corte Interamericana lo que va a decir es ustedes son responsables, o sea, el Estado peruano es responsable de la violación del pacto y el Perú tiene que defenderse. Entonces ahí hay un problema que quizás sería lo mejor que el gobierno le permita al Tribunal Constitucional, como ha dicho el doctor Lucas Gersi, que nombre su propio procurador, su propio defensor, a fin de que defienda la posición del Tribunal Constitucional. Correcto. Ahora, doctor Mejía, han existido diferentes voces durante estos días a razón de lo que determinó el Tribunal Constitucional respecto a lo que podría y no hacer el presidente Pedro Castillo. Incluso se hablaba de que Pedro Castillo, el presidente, podía anular el indulto dado por Pedro Pablo Kuczynski. ¿Qué nos dice finalmente la Constitución? ¿Un presidente puede enmendar lo dado por otro presidente que lo hizo dentro de su facultad? ¿Esto es posible? No, no es posible, porque fíjese, los miembros del Tribunal Constitucional, los que han votado y los que han dictado sentencia, una vez que la sentencia ha sido dictada, ellos ya no pueden anular su sentencia porque esta tiene la calidad de cosa juzgada. Un juez que ha dictado una resolución no puede decir, uy caramba, me arrepentí, un ratito me equivoqué. No puede. Sobre todo cuando se trata de sentencias, las sentencias son sagradas, son sacrosantas, ya no pueden tocarse. Lo mismo sucede con el indulto, porque la Constitución señala que esta gracia presidencial tiene la condición de cosa juzgada. Y además, la propia Corte Interamericana, cuando vio el caso, porque esto ya lo vio la Corte Interamericana, señaló que el único que podía revisar este tema era la justicia constitucional, y eso es lo que ha sucedido, ¿no?